3. Gracias. Yo, Margarita. Bueno, me recuerda en matemática financiera 2. Oye, sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, volviendo al punto, cuando hablamos de índices, los índices pueden ser de precio, de cantidad o de valor. Pero esos índices pueden ser de base fija o base variable. Entonces, cuando hablamos de un índice base fija, es aquel, como su nombre lo indica, su base es un periodo fijo. Y el base variable, su base es el periodo inmediato anterior. Cuando hablamos de periodos, por lo general pueden ser, el periodo puede ser año, puede ser meses, inclusive trimestres, pero lo más común es trabajar con años. Ahora, ¿qué hacer con este caso? Entonces, por ejemplo, se le pide calcular índice base fija. Realmente la palabra fija aquí está de más. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo defino el año, digo, calcular el índice base año 2015, ya estoy diciendo que es una base fija. Y el otro, obviamente, es claro que dice calcular un índice base variable. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener al hacer el cálculo con base año 2015? Lo que voy a hacer es medir la variación de la variable precio, cómo ha ido evolucionando el precio con respecto al año 2015, ¿verdad? Entonces, lo que se hace nada más es calcular su respectivo índice. Entonces, ¿y cómo se calcula ese índice? Ese lo vimos en la clase 1, donde simplemente se calculaba el índice de precios, por ejemplo, del año 2016 entre el índice de precios del año base, que es el 2015. Para el 2017, de igual manera, se calcula el índice de precios. Para calcular el índice de precios se va a hacer el precio del año 2017 entre el precio del año 2015. Entonces, y al dividir los precios, lo que obtengo es el índice de precios, ¿verdad? Entonces, y de igual manera para todos lo voy a calcular con respecto al año 2015. Ese año me lo tienen que indicar a mí, ¿verdad? Con respecto a esto, voy a hacer todas las divisiones con respecto a él. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, aquí, ¿cómo lo haría para el año 2015? Entonces, tomo de base este dato y hago la división. Para llegar al 100% que aquí aparece, entonces lo que hago nada más es dividir el precio del año de estudio entre el precio del año base. Y como es el mismo, sería 40 entre 40%. Pero ya a partir del 2016, lo que hago es dividir el precio del 2016 entre el precio del 2015. Para el 2017, el precio del 2017 entre el precio del 2015. Entonces se divide y luego por 100. Y se efectúan los cálculos respectivos acá. Aquí no se suma, simplemente se deja indicado. Y ¿qué es lo que representa este valor? Por ejemplo, para el 2016, que el precio, porque es un artículo, para el año 2016, el precio de ese artículo aumentó 12.5% con respecto al año 2015. Hay que mencionar siempre esos dos momentos en el tiempo y con respecto a quién es que se está haciendo el análisis. Por ejemplo, para el 2017 tendría que ser que para el año 2017 el precio de ese artículo aumentó. Recuerden que aquí el cálculo del índice puede dar mayor a 100, menor a 100 o igual a 100. Entonces, mayor a 100 indica que aumentó, menor que disminuyó, y si da igual a 100 es que se mantuvo constante. Para el 2017, el precio de ese artículo aumentó 18.75% con respecto al año 2015. Y el último, solamente voy a buscar un voluntario acá. Vamos a ver quién me aparece en la lista. Y vamos a tomar el último de la lista, Silvia Stephanie López. Buenos días, Silvia. Buenos días, Silvia. Buenos días, Nick. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Gracias a Dios, bien, muchas gracias. Ahora, ayúdenme con la interpretación para el año 2019. ¿Qué significa este valor de 125? Permítame. Le permito. Que el 25% con respecto al año 2019 aumentó. Pero no es con respecto, o sea, para ese año, o sea, para el año 2019, el precio de quién? De ese artículo aumentó, ¿verdad? ¿Cuánto aumentó? Sí. El ¿Cuánto? 25%. Aumentó. El 25%. Correcto, aumentó el 25% con respecto a quién. Ahí Al sí año base. Ajá, excelente, al año base, pero ¿quién es el? ¿Sí? Con el año base del 2018. El año base es, aquí está, mire. Aquí está. Perdón, 2015, sí. Ok, nadie se fijó, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Silvia, muy amable. Ahora vamos con don Sergio Ernesto. Sergio. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Sergio? Buenos días, ¿cómo está? Bien, aquí esperando la clase, con todo ya. Eso me llega. Ahora, el 122.5, ¿cómo se interpreta? Que el precio del artículo del año 2017, ¿verdad? 2018. 2018, perdón, incrementó un 22.5% con base en el precio del artículo del año 2015. Perfecto, está bien, muy bien. Gracias, Sergio. Ahora, con respecto al de base variable, solo aplicamos el concepto y manejamos siempre los cálculos con respecto a la variable precio. Entonces, ¿y cómo lo aplicamos? Solo utilizo el concepto. ¿Cuál es la base para el base variable? La base es el periodo inmediato anterior. Entonces, como estoy trabajando con los valores de precio, entonces solo divido. Como para el primer año no hay un año anterior, ese queda en blanco y los demás se dividen entre el precio del año anterior, que sería la base. Entonces divido. Para el 2016 sería el precio del 2016 entre el precio del 2015 por 100 y me da 112.5 igual que la base fija. Para el 2017 sería el precio del 2017 entre el precio del 2016, es decir, 47.5 entre 45 por 100, ¿verdad? Y así hago los demás. Por ejemplo, acá, don Roberto Alexis. Buenos días. Buenos días, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Roberto? Bien, bien. Gracias a Dios. Bueno, yo creo que se va a despertar. Ahora, ¿cómo cómo llegaría al valor de 103.16? ¿Qué cálculo tendría que hacer? Por ejemplo, el índice base variable para el 2018. ¿Qué procedimiento haría usted? Dividir el precio que es 19 del año 18 con el precio del año 2017, que son 47.50. Excelente, por 100, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, de igual manera se hacen los demás y su interpretación es, por ejemplo, para el 105 que corresponde al año 2017, digo, el precio para el año 2017, el precio de ese artículo aumentó 5.56%, aumentó 5.56% con respecto al año 2016, ¿sí? Con respecto siempre al año 2016. Vamos a ver, ahora le tocó a don Raúl Ernesto Chévez. Muy buenos días. Buenos días, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Súper excelente. ¿Y usted? Bendecido, gracias a Dios. Ayúdenme a interpretar este valor de 103.16, por favor. El de base variable.
Significa que para el año 2018 el precio del artículo aumentó en 3.16% con respecto al año anterior. Pero mencione el año, correcto, ¿verdad? Pero hay que mencionar quién es el año anterior. 2017. ¿Sí? Porque anterior Con son respecto muchos, al año ¿verdad? 2017. Ah, correcto. Muchas gracias. Ok. Perfecto, ¿verdad? Y le preguntamos a don Oscar Alejandro. Buenos días, don Oscar. Oscar Alejandro. Ahí vamos bien con todos que me digan. Vamos a ver, Mirta Sameidi. Buenos días, Mirta. Buenos días, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Ahora, ayúdeme con interpretar el 102.04, por favor. El precio de un artículo para el año 2019 aumentó un 2.04% con respecto al año anterior, que sería el 2018. Gracias, ya le iba a decir que ya lo corrigí ahora. Muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, entonces esa es la forma como tienen que hacerlo. Ahora, y lo que creo que habíamos visto también, puedo utilizar, en lugar de tomar los valores de precios de los artículos, puedo trabajar también con los índices de precios, que son base fija, yo los puedo pasar a base variable. Y entonces, y el proceso es igual, es decir, tomó como base el periodo inmediato anterior. Entonces, asumiendo de que este dato no lo tuviese acá, digamos que este dato no lo tengo. Entonces, que este dato no lo tengo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, digamos que solamente tengo esta información. Entonces sería, para el primer año, como no tengo el dato anterior, entonces se deja en blanco. Ahora, para el siguiente, tomo el índice de precio del 2016 entre el índice de precio del 2015 por 100. Entonces me da 112.5. Y para el 2017 tomo el índice de precio del 2017 entre el índice de precio del 2016 por 100. Y ahí me va a dar siempre el mismo resultado. Entonces yo puedo perfectamente pasar de índice base fija a índice base variable. Y la interpretación sería la misma, lo único que he cambiado es la forma de cálculo. Que no hacerlo, que no utilizaríamos los precios, sino que sus índices de precios. O sea que se puede hacer de las dos maneras. Y el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? O sea, aquí, ¿qué les expliqué? Pasar de índice base fija a índice base variable. Y ahora, lo contrario, de base variable a base fija. ¿Qué es lo que tendría que hacer? El proceso inverso. Es decir, si en una operación lo que hice es multiplicar, ahora el proceso inverso lo que voy a hacer es dividir. Y si en una de ellas dividí, ahora voy a multiplicar. ¿Cómo sale eso? Aquí. Ahora, aquí tengo, estos datos que aquí están son los mismos que tengo de base variable. Solamente voy a completar esta parte, pero digamos retomándolo un poquito más ordenadito acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para el año 2015, porque me piden para el año 2015. Entonces, ¿qué hago? El primero de la serie, piense bien, índice de precio 2015. Entonces, el primero de la serie, como este es base, 2015 es base, aquí yo automáticamente le tendría que escribir 100. 100, aquí tendría que escribir 100. Uy, qué difícil es esto. De entrada, 100, porque esa es la base. Ahora, en los demás ya tendría que hacer un proceso adicional, pero este es clave. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, aquí venimos con la otra parte y lo que vamos a hacer, y aquí ya lo escribí más ordenaditos, es, lo que se va a hacer es, el valor que ya tengo, que me dan de 112.5, lo multiplico por este 100. Este 100 yo lo escogí, digamos, en este caso ya me dice que la base es el 2015. Entonces aquí por defecto a este le pongo 100. Entonces multiplico entre sí esos índices y los divido entre 100. Recuerden ustedes que en el anterior, para pasar de base fija a base variable, todo lo multiplicaba por 100. Ahora no, todo lo voy a dividir por 100. Entonces, primero multiplico 112.5 por 100 y ahora entre 100. El siguiente, para llegar
Y al hacer la multiplicación, el resultado lo voy a colocar acá. Ahora, para llegar al 118, lo que hice es multiplicar el 105.56 por 112.5, se multiplican entre sí y luego entre 100. Y de nuevo es 103.16 por 118. Se multiplican entre sí esos dos. El resultado se va a escribir en el índice base fija para el año 2018. Se multiplica el 103, que es el de base variable, 0.16 por 118.75 entre 100. ¿Verdad? Y para el último dato, para llegar al 125, es 102.04 por 122.5. Entonces, y ahí hago el cálculo, ¿verdad? Entonces, hago el cálculo. Así que, así de fácil es ¿verdad? Entonces, y se fijan, aquí tengo base fija y aquí tengo base variable y lo he pasado a base fija. Ahora, el siguiente cálculo que me piden es base variable. Ahora, en este caso, vamos a... Ahora, ¿cómo hago para el año 2017? Para el 2017, aquí lo que tengo que hacer es básicamente, antes de hacer el cálculo para el 2017, yo tengo que hacer un cálculo previo. ¿Cuál sería ese cálculo previo? Entonces, primero, antes de pasarlo a base 2017, pasarlo siempre a un índice de precio, pero la base que voy a escribir acá siempre va a ser la primera de la serie. En este caso, el primer año de la serie es el 2015. Ahora, ¿por qué es que me conviene hacer eso? Porque realmente como esta base aquí, no puedo trabajar con estos datos porque esta serie está incompleta. Le falta un dato acá. Entonces, para poder hacer el cálculo, yo lo que tengo que hacer nada más es tomo el primero de la serie como año base, que sería el año 2015. Y primero trabajo con él. Todavía no con el 2017, primero con el 2015. Entonces, como este es el año base, automáticamente le pongo 100 acá y empiezo a completarlo. Entonces, ¿cómo quedaría el siguiente? 112.5 por 100 y luego entre 100. Y después, cuando ya tenga el 112.5, lo multiplico por 105.56 por 100. Y entonces, y así empiezo a completarlo hasta llegar a estos valores, que son los que ya teníamos del cálculo anteriores. Pero si aquí la base hubiera sido 2014, entonces aquí la base hubiera sido 2014. Si el primero de la serie hubiera sido 2002, aquí pongo 2002. Entonces siempre esa sería la base. Ahora, cuando ya lo tengo con base fija, porque esto es base fija, entonces ahora sí lo puedo cambiar a cualquier otra base. A ese proceso se le llama cambio de base o traslado proporcional de la base. Y siempre va a ser un índice de precio. Ahora, ¿cuál es la que me pide el ejercicio? El ejercicio me pide para el año 2017. Entonces, en ese para el año 2017, automáticamente le pongo 100. Ahora, pero ¿qué voy a hacer? Ya no trabajo con los índices base fija, perdón, ya no trabajo con los índices base variable, ya no trabajo con estos, ¿verdad? Sino que voy a trabajar solamente con estos de acá. ¿Y qué voy a hacer? Dividir cada índice de precio entre el índice de precio del año base, que sería ahora el 2017. Entonces sería 100 entre 118.75. Repito, es 100 entre la nueva base, que sería para el año 2017, que es 118.75. Se divide por 100. Ahora, el siguiente, el índice de precio del 2016 entre la nueva base, el índice de precio de la nueva base. Entonces, 112.5 entre 118. Y para los del 2018 sería 122.5 entre 118.75. Y así completo yo esta serie. Y el ejercicio me dice que solo lo pase a 2017 y aquí lo tengo, ¿verdad? La ventaja es que con este yo ya lo puedo cambiar a cualquier base.
Si me dice base 2019, y entonces yo puedo trabajar con la de 2015 o 2019 y me va a dar el mismo resultado. Si me pide para el 2019, yo puedo tomar cualquiera de las dos bases y llegaría al mismo resultado. Pero la clave es, primero, antes de un solo calcular el índice base 2017, lo primero lo calculo para el 2015, ¿verdad? Ahora, eso es todo, ¿verdad? Ahora, en este caso, ¿en qué consiste el empalme? El empalme consiste en unir dos series de índices que tienen bases diferentes. Entonces, el empalme, unir dos series de índices, pueden ser de precio, cantidad o valor, que tienen bases diferentes. Ahora, entonces tengo este ejemplo. Me dice realizar el empalme. Entonces, cuando me dice realizar el empalme, lo que voy a hacer es completar la tabla, ¿verdad? Unir esas dos series, ¿verdad? Nada más que aquí tengo la base de 2010, ¿verdad? Aquí que 2000, aquí 100 y 100, no importa. Aquí significa que para el 2014 los precios se mantuvieron. Es lo que da a indicar cuando da 100. Entonces aquí ya hay una nueva base que es para el 2017. Entonces completo la serie. ¿Cómo lo voy a hacer para completar esa serie? Aquí utilizo, dice, para completar la tabla se aplica una regla de 3 simple. Ojo, para esto sí se aplica la regla de 3 simple. Ya para otros casos más complejos ya no. Entonces, ya es para el empalme, nada más. Ahora, matemáticamente, ¿yo qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Alguien se recuerda cómo es una regla de 3? ¿Alguien se recuerda de cómo se aplica la regla de 3? Por ejemplo, para completar este numerito de acá es 200 es a 100 como 100 es a X. Punto. ¿Verdad? Una regla de 3 simple. 200 es a 100 para el 2015, ¿cómo sería? 200 es a 100 como 140 es a X. Para el 2016, 200 es a 100 como 175 es a X. Y tendría los datos de lo que corresponden a los índices de precio base 2017. Estos son índices de precio, son índices. Entonces, esto mide la variación en los precios. Y de igual manera, completo esto, sería 100 es a 200 como 120 es a X. Y el otro, 100 es a 200 como 152 es a X. Y ahí completo la serie. ¿Alguna preguntita sobre esta parte de cómo completar la serie, jóvenes? Tiene que ser siempre con la misma variable. Es decir, precio con precio, cantidad con cantidad, o pueden ser distintas. No, tiene que ser la misma, ¿verdad? O son índices de precios todos o índices de cantidad, ¿verdad? Aquí siempre tiene que ser la misma, los mismos índices, ¿verdad? Bueno, entonces, y eso así se aplica, ¿verdad? Entonces, y aquí lo tengo, el cálculo. Entonces, lo de verdecito y amarillito son los cálculos que ya hice y lo de blanco son los datos que ya tenían. Ahora ya tengo la serie completa. Para el 2010 ya está completa la serie. Para el 2017 tengo completa la serie. Ahora, ¿cuál es el problemita de cálculo? Por ejemplo, aquí lo tienen ustedes el procedimiento. 200 es a 100 como 100 es a X para el 2014. Y aquí está la operación 50, que es este valor de acá. Para el 2018, que es el dato de 240, es 100. Tomo de base el del 2017, que es el de referencia. 100 es a 200, como 120 es a X, que este dato es el que no conocía. Y me da ahí 240. Ahora, matemáticamente no se le ve ningún problema, porque son números y números y números. Pero en términos económicos, ¿cuál es el impasse que se da al trabajar con bases, con índices que tienen bases diferentes? Pregunta de examen, ¿cuál creen que es?
Ok, muy bien. Entonces, es que, por ejemplo, si tengo bases diferentes, los rubros que componen esas bases son diferentes. O sea, por ejemplo, la canasta, por ejemplo, de esos rubros para esos años es diferente. Por ejemplo, acá del 2010 al 2017 ha cambiado de manera significativa. Para que sea más específico para ustedes, imagínense 1000 en el año 2000. Sí, en el año 2000 creo que todavía no. Vaya, en el año 1990. Dentro de los productos que componen la canasta básica, ahí ni siquiera se mencionaba el celular. Ahora, hoy en día, dentro de los productos que componen la canasta básica, ya va el celular. ¿Sí? Entonces, matemáticamente lo que estoy haciendo es uniendo dos canastas que tienen rubros diferentes. Porque del 2010 al 2017 son 7 años, entonces algo puede haber cambiado. Y entonces, aunque matemáticamente no haya ningún inconveniente de hacer el cálculo, entonces, pero me está indicando que estos valores realmente no van a ser reales. Entre más distanciados estén en el tiempo, estos simplemente son datos estimados. Y entonces, entre más distanciados están en el tiempo, esas estimaciones van a tener mayor sesgo. Ahora, entre más cerca esté uno con otro, entonces esa estimación va a ser mejor todavía, porque los productos que componen la canasta básica o los rubros que componen esa canasta son muy similares, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Porque es el único impasse que está dándose, es que los rubros que componen la canasta son diferentes. Por eso que a ustedes les mandé un material de la Digestic, donde habla de la canasta básica. Entonces, por favor, léanlo, ¿verdad? No quiero sorpresas para el examen. Ahora, el tema de la deflactación. Entonces, la deflactación en sí es básica elemental. Y el tema fuerte de números índices está enfocado al tema de deflactación. Entonces, este es el punto que nosotros vamos a ver más fuertecito. Así que lo demás será solamente un dulce. Dice, las variaciones en los niveles de precios que se presentan en la actividad económica causan dificultades en la comparación de valores monetarios. Causan dificultades en la comparación de valores monetarios que componen los valores distanciados. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado y están conscientes de esto, es que $5 de hoy es, nominalmente hablando, es muy diferente, ¿verdad?, a $5 hace 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se compra hoy con $5, hace 10 años se compraba mucho más, ¿verdad? Se compraba mucho más. Entonces, por ejemplo, la deflactación me permite poder hacer comparaciones de unidades monetarias en el tiempo. La deflactación me permite hacer comparaciones de unidades monetarias en el tiempo. Entonces dice, y no deben de compararse valores nominales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Los valores nominales son valores expresados en unidades monetarias de diferente poder adquisitivo. ¿Qué es lo que lo hace que tenga diferente poder adquisitivo? Pregunta de examen. ¿Cuál sería acá? ¿Qué es lo que lo hace que esas unidades monetarias tengan diferente poder adquisitivo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La qué? El tiempo, No, el tiempo. no es el tiempo. La inflación. Eso, la inflación. Ese es el concepto, correcto, ¿verdad? La inflación. La inflación lo hace que tengan diferente poder adquisitivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice, el proceso que transforma valores nominales, o sea, también se le llaman corrientes, en unidades homogéneas, también se le llaman reales o constantes, recibe el nombre de deflactación. O sea que lo que va a hacer la deflactación es convertir valores nominales a valores reales, ¿verdad?
Y al deflactarlos nos va a permitir poder realmente hacer esa comparación, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes han tenido curiosidad en los datos del BCR, la revista que tiene el BCR, ahí dice a veces a precios corrientes. Cuando dice a precios corrientes se refiere a nominales, pero cuando dice a precios constantes, cuando son constantes, esos son reales. Cuando diga constantes es porque ya están deflactados, ya se les quitó el efecto precio, ¿verdad? Entonces, y dice, los valores nominales o heterogéneos, cuando dice heterogéneos que tienen diferente poder adquisitivo, son expresados en unidades monetarias de cada periodo. Los valores reales u homogéneos están expresados en unidades monetarias del periodo base. La mecánica de deflactación consiste en dividir los valores monetarios a precios corrientes, o sea, nominales, entre el índice, o sea, que lo que quiere decir es una división entre el índice elegido como deflactor adecuado. Para nosotros aquí cada rubro va a tener su respectivo índice deflactor. Y la fórmula es muy, pero muy sencilla. Es valor real va a ser igual, valor nominal entre índice deflactor. Entonces cada rubro va a tener su respectivo índice deflactor. Y aquí lleva por 100. Ahora, el por 100 no quiere decir que lo voy a expresar en porcentaje, porque el valor nominal y el valor real van a tener las mismas unidades, van a ser dólares, o lo que corresponda, pero son dólares porque son unidades monetarias. Entonces, el por 100, aquí se multiplica por 100, es porque el índice deflactor, como es un índice, está expresado en porcentaje. Entonces, para eliminar el término porcentual, es que se multiplica por 100. Nada más por eso. Ahora, en este caso, dice, obtener el salario real. Si me dice que obtenga el salario real, los datos que me dan tienen que ser nominales, ¿verdad? Según los salarios a precios nominales a precios corrientes en una compañía. Entonces tengo los datos de el 2013, 14, 15, 16 y 17. Y tengo los salarios. Por ejemplo, aquí que nos da a entender eso. Si uno ve así, por simplificación, los numeritos, se dice, esta persona ha mejorado su nivel de vida del 2013 al 2017, porque uno ve que los salarios de esta persona van aumentando. Pero no es así. Antes de hacer esas comparaciones, porque aquí uno dice, porque aquí ha habido un aumento de 100, con respecto al año anterior, aquí ha habido un aumento de 50, aquí un aumento de 25, siempre ha habido un incremento. Pero para realmente ver si las condiciones del estilo de vida de estas personas o condiciones de vida han mejorado, tenemos que deflactarlos. Para deflactarlos, aplicamos la fórmula. Entonces la fórmula va a ser valor real, va a ser igual valor nominal entre su índice deflactor por 100. Ahora, en este caso, el índice deflactor para la variable salario va a ser el IPC. Por ejemplo, ¿cómo se aplica esa fórmula? Entonces, para su índice 14 quiere decir que voy a calcular el salario real para el año 2014. Entonces, para el 2014 lo que voy a hacer es voy a dividir el salario nominal del 2014, que sería 600, entre el IPC. ¿Qué es este IPC? ¿Qué significa IPC? Índice de precios al consumidor. Muy bien, Raúl. Pero, por ejemplo, ¿qué me da el índice de precio al consumidor? ¿Qué es lo que refleja el IPC? Refleja la variación en los precios del conjunto de bienes y servicios que componen la canasta básica, ¿verdad? Entonces, ese es el IPC. Ahora, entonces, este IPC es un numerito que yo lo voy a obtener de una tabla. Esa tabla ya está dada. Esta tabla, inclusive, cuando les mandé lo del IPC, lo mandé lo de la canasta básica, metodología de construcción. Entonces, ahí encontré la tablita. Esta tabla se encuentra en
en la página de la Digestic, ahí está, y entonces busqué una que estuviera un poquito más actualizada, o sea que esta es el IPC, índice mensual, desde enero del 2009 hasta febrero del 2020, son valores mensuales, IPC. Entonces, aquí dice entre paréntesis, diciembre del 2009. Cuando dice diciembre del 2009, entonces esta es la base. Quiere decir que, ¿cómo se interpreta esto? Por ejemplo, el 102.13, que para diciembre del 2010, los precios del conjunto de bienes y servicios que componen la canasta básica aumentaron 2.13% con respecto a diciembre del 2009. Por ejemplo, este 107.94, ¿qué indica? Que para junio del 2012, los precios del conjunto de bienes y servicios que componen la canasta básica aumentaron 7.94% con respecto a diciembre del 2009. O sea, todos estos son con respecto a diciembre del 2009. O sea que esta es base fija, ¿verdad? Entonces, esos datos ya están. O sea, la fuente oficial para nosotros es la Digestic. Ahora, ¿por qué tengo marcados estos? Ahora, en el ejercicio acá me pide, necesito el IPC, pero del año 2013. El IPC para el año 2014, 2015, 16, 17. Pero los datos que tengo aquí son mensuales. ¿Cómo obtengo el dato del IPC para, por ejemplo, para el año, ¿qué año me están pidiendo? 2013. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si aquí tengo, por ejemplo, no tengo datos IPC anuales, tengo IPC mensuales. ¿Qué se le ocurre hacer a ustedes acá? Vamos a ver, Margarita Lisset. Margarita, buenos días. Buenos días, Ley. Buenos días. ¿Qué cree que se le ocurre hacer aquí a ustedes? Por ejemplo, según el dato, yo necesito un solo valor de IPC, pero que me represente el IPC para el año 2013. Pero lo que me dan acá en la tabla del IPC de la Digestic son IPC, pero mensuales. ¿Qué cree que se le puede hacer acá? Tengo que sacar un promedio. Fíjese que le voy a contar algo, pero solo entre nos acá, no le voy a contar a nadie más. Cuando hace muchos años, la Digestic fuimos a una capacitación y nos hablaron de esto. Entonces, a mí se me ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, un promedio, porque ustedes recuerden que el promedio es un indicador que es el que mejor representa un conjunto de datos. Entonces, y lo que sucede es que si no era un promedio aritmético simple, podría ser una media geométrica. Pero lo que sucede también acá es ahí, como nuestra fuente oficial es la Digestic, y ahí lo que ellos digan, así se va a trabajar. Entonces, no se hizo con un valor promedio, sino que ellos dijeron que se iba a elegir el de diciembre, porque el que mejor representa los cambios en los precios por año es el de diciembre de cada año. Entonces, ya oficialmente se define como si van a tomar un IPC por año, van a tomar solamente el de diciembre, ¿verdad? Entonces para el año 2013 van a tomar 108, para el 2014 109, para el 2015 110.61 y así. Muchas gracias. Y entonces de esa manera es que yo escribo acá los índices, ¿verdad? Ya solamente los traslados, pero solo tomo los de diciembre de cada año. Ahora, ¿cómo calculo su respectivo índice, su respectivo valor real? Entonces la fórmula, por ejemplo, para el año 2013, la SR, quiere decir salario real para el 2013, va a ser igual. Salario nominal del 2013 entre el IPC del 2013 por 100. Entonces, el salario nominal para el 2013 es 500. Entre su respectivo índice, que es 108.98,
Y el resultado nos da al final 458. Estos son dólares. ¿Y qué significa esto? Que lo que nosotros, por ejemplo, un producto que en el 2013 se obtenía se compraba por $500, en el 2009, ¿por qué digo 2009? Porque cuando yo hago la división de cada uno de ellos, entonces cada uno de ellos son valores reales, pero en poder adquisitivo según la base del índice. Y la base del índice es 2009. O sea que yo todos estos los estoy trasladando en el mismo poder adquisitivo, que sería diciembre del 2009. O sea que yo lo que estoy haciendo es trasladando cada uno de estos valores, 500 del 2013, 600 del 2014, 650 del 2015, y así cada uno de ellos los traslado al mismo poder adquisitivo. Y entonces para poder homogeneizarlos es que necesito su respectivo índice deflactor. Entonces aquí lo que hago, todos corresponden a esas unidades monetarias para diciembre del 2009. Quedan 4 minutos. 4 minutos. Sí. Gracias. Perfecto. Entonces, a esa forma es como se calculan. Aquí sí ya puedo ver yo, en este cálculo de acá, sí puedo ver que si realmente si las condiciones de vida de esta persona han mejorado. ¿Ok? Bueno, lo dejamos hasta acá mejor para que si me queda chance de irme a tomar un agüita. Y lo dejamos hasta aquí, jóvenes, mejor. Y si Dios permite, nos vemos. Bueno, estamos en contacto el día de